A todos mis amados hermanos, bienvenidos a la familia de Dios, al estudio correspondiente de la palabra de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 6 de Hebreos, versículos del 13 en adelante. Hemos aprendido a través de este capítulo cuán necesario es madurar y crecer espiritualmente para no caer en el error de volver atrás, porque dice la palabra de Dios que es un peligro inminente. Las razones por las cuales nosotros debemos de crecer también nos las va a revelar en este mismo capítulo. Y cómo hay ejemplo de quienes creyeron lo que Dios les habló, fueron bendecidos, siendo receptores de la promesa. Y sobre todo, hermano, Dios en su misericordia cumplió esa promesa dada a ellos. Y de la forma como cumplió Dios la promesa a Abraham, a quien Dios va a tomar como ejemplo para nosotros, de esa misma forma debemos nosotros creer en nuestro corazón, que quien nos ha ofrecido una salvación de la cual nosotros no somos merecedores, no es ningún hombre, es Dios. E incluso cuando Dios le prometió a Abraham darle descendencia, dice que Dios hizo como un trato con Abraham. Y para ello, en el tiempo antiguo, le juró que se lo iba a dar, que se lo iba a cumplir. El juramento es como la forma en la que los hombres sellan un trato. Así como hoy existen los sellos, ¿verdad? Como garantía de que el papel que usted tiene sellado tiene validez. Esa es la forma, como decir, lo que yo digo está sellado, está juramentado, que puede y vale lo que allí dice. Entonces Dios dice en el capítulo 6, versículo 13, acuérdese que nos había exhortado a motivarnos a seguir adelante hasta el día en que Dios nos llame. ¿Se recuerdan de eso, verdad? En el estudio anterior también nos había hablado a que no estemos perezosos, sino que tomemos como ejemplo a aquellos hombres de fe en los cuales Dios cumplió sus promesas. Uno de ellos es Abraham. Veámoslo en el versículo 13 del capítulo 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Volvemos a lo que acabamos de explicar. Si el juramento era el fin de toda controversia, para que hubiese garantía de que se iba a cumplir, venían los hombres y juraban por sus padres, juraban por su familia, lo que ellos consideraban mayor que ellos. Un hijo, para considerar que lo que estaba ofreciendo lo iba a cumplir, era un trato formal o serio que hacía, juraba por alguien mayor que él. Juraban entonces por su padre o por lo que tenía. Dios no es que tenía necesidad de que el juramento fuese como para que Abraham creyese. Lo que Dios está haciendo con Abraham es mostrándole que había una garantía de lo que le estaba diciendo. Y como no había nadie mayor que Dios, no podía jurar Dios por el cielo, porque el cielo es propiedad de Dios. No podía jurar por la tierra, porque la tierra es su creación también. Dios es mayor que el cielo. ¿Qué creemos nosotros? Sí, claro que sí. Dios es mayor que la tierra. Entonces, ¿por qué podía jurar? Solo por él mismo. Porque él era el único. Fuera de él no hay nada grande. Entonces no hay nadie mayor que él. Y le dice cuando le promete descendencia en el capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, como queriéndole decir, te lo juro por mí. Ninguno de nosotros tiene poder, ni la gente nos cree cuando decimos, te juro por mí mismo. Le dice, ¿y quién es usted? Que es un gran mentiroso.
¿Verdad que no se puede? Entonces tenía que jurar por alguien mayor. Dios, como no había nadie mayor que él, le dice a Abraham, te lo juro por mi vida. Uno, ¿para qué le estaba jurando eso? Para darle garantía de lo que le iba a prometer, se iba a cumplir. Y por eso dice más adelante que su promesa y su pacto era inmutable. Quiere decir que no lo iba a cambiar. La palabra inmutable quiere decir que no cambia. Mire las empresas cuando hacen un contrato con usted, usted va a un banco y le hacen un préstamo, usted hace un contrato en el que firma el banco, sella el banco y firma usted, en que ambos aceptan las condiciones. Pero se ha dado cuenta que hay unas letras pequeñas abajo en las que dice, usted y yo no las leemos, pero que cualquier cambio está sujeto a cambio de ese contrato. Quiere decir que esa promesa que le han dado allí cambia. Le hacen un préstamo y le dicen que le van a cobrar al tanto por ciento, pero después le vienen cobrando más. Cambiaron. Los tratos de Dios no son así. Los tratos de Dios los cumple tal como Él los ha establecido. Cuando hablamos de pacto, cuando hablamos de tratos, cuando hablamos de todas esas cosas, según la Escritura, aquí están los pactos. No hay más pactos fuera de la Biblia. No vayamos a decir, yo tengo un pacto con Dios y solo con Dios. Tal vez usted tiene un trato en su corazón que quiere cumplir hacia Dios. Pero Dios ya pactó con usted a través del Señor Jesucristo. Y lo que promete a través de Él, lo va a cumplir. Y el ejemplo que nos está dando es Abraham. Continuemos, que no hemos avanzado nada. Versículo 13. Cuando hizo promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, oiga lo que dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. ¿Eso qué fue, hermano? Esa fue la promesa. Ahora dice el versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? ¿Se cumplió lo que Dios había prometido a Abraham? Sí. Entonces, el ejemplo que nos está dando el escritor sagrado a través de la carta, que de la forma como Dios le prometió a Abraham y le cumplió, de esa misma forma nosotros también debemos de atesorar la promesa dada a nosotros. Versículo 16, porque los hombres, aquí va a dar lo que ya hemos explicado, la razón del juramento. ¿Por qué tuvo Dios que jurar? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia, ¿cuál es? El juramento. ¿Para qué? Confirmación, para decirte lo voy a cumplir. 17, por lo cual, queriendo Dios, ¿qué quería Dios con el juramento? Mostrar las... Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que lo que les estaba prometiendo no lo iba a cambiar. Vayamos al hecho histórico de Abraham. ¿Le nacieron hijos a Abraham? ¿Le bendijo Dios grandemente? Sí. Tanto que hasta el día de hoy son millones. ¿Todos descendientes de quién? De Abraham. Ahí tenemos el montón. Bueno, descendientes en cuanto a sangre, todo el Medio Oriente, hermano. Y de ahí se han regado por todo el mundo. Árabes, judíos, que unos profesan la religión judaica, otros la religión cristiana, y muchos la religión musulmana, pero ambos descendientes ¿de quién? De Abraham. ¿Cuál entonces fue la promesa hecha de parte de Dios a Abraham? Esa. Te multiplicaré. ¿Sabe usted que Abraham fue bendecido en todos los aspectos de su vida? ¿Qué más dice el versículo 17? Por lo cual, ¿qué quería Dios mostrar a través de su juramento? Mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo que interpuso juramento. Para eso juró. Ahora, cuando el versículo 18 va a decir,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno es que si Dios lo juró, lo ha de cumplir. Y también, como Dios no es un hombre que tenga debilidad para mentir, eso es inmutable. Si Dios dice algo, en sí, Dios en sí es la verdad absoluta. Entonces, eso es inmutable. Nadie puede en ningún momento cuestionar a Dios en que se equivocó, como Dios le puso en el corazón a la hermana que ministró. ¿Va? Este es el día que Dios formó. Dios no se equivocó en este día. Ni todo lo que sucedió para algunos puede ser, no, este día fue malo, hermano. Este día quizás, este día Dios no lo hizo para mí. Dios lo formó. Lo que ha sucedido alrededor de usted y de mí no lo entendemos, pero es perfecto en el plan divino. Y la promesa, aunque yo esté pasando por dificultades, aunque vaya navegando en un mar turbulento que es este mundo, son estos problemas en medio de los cuales vivimos, la pandemia, la falta de trabajo, la falta de economía, tantas dificultades, los achaques de la vida, las acusaciones falsas. En medio de ese mundo, en medio de ese mar, hay una promesa. Esa promesa, ¿qué me debe de dar a mí? ¿Qué me debe de dar a mí? Seguridad. Garantía. ¿Que yo he creído en alguien que miente? No. Si hay ejemplos en la Biblia a quienes Dios les prometió y no quedó mal, y de la forma como le prometió, así se lo cumplió. Dice el versículo 18, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuál es el deseo que Dios quiere a que creamos su promesa? Para que haya consuelo en nuestra vida, hermano. ¿Y a dónde vamos a encontrar el consuelo? En su promesa. ¿Y a dónde es que necesitamos el consuelo? Más allá del sol. Cuando allá se pase listo. Esa es una seguridad nuestra. Esa es la promesa. Pero aquí yo necesito el ¿qué? Creerlo. ¿Y qué me va a traer a mí? Consuelo también. ¿Cuántos hace un año que estábamos en medio de esa dificultad más aterradora como lo quiso el mundo y el enemigo, ¿verdad? Vender que eso era como el ocaso de la vida del hombre o del mundo afligido. ¿Y qué Dios hizo? Nos dio su palabra. ¿Y por qué estamos aquí? Por esa promesa. Yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿Quién dijo eso? El pastor, el Señor Jesucristo. ¿Quién dijo? En el mundo tendréis ¿qué? Pero ¿cuál es la promesa? Confiar. Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Entonces, en este mundo vivo yo, en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades, de esas enfermedades. Pero ¿cuál es la promesa? Que Él ha vencido al mundo. ¿Y cómo yo debo de atesorarla? De la misma forma como la creyó Abraham. No hay excepciones en ese tipo de promesas. Momentos de dificultad los tuvo Abraham. Momentos de duda los tuvo Abraham. Agreguémosle otra cosa. Las promesas de Dios no se cumplen porque yo las merezca. Todo es por parte de quien ofrece la promesa de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Infieles. Pero Él, ¿cómo es? Permanece fiel. ¿Por qué se cumple su voluntad? Porque Él quiere. No por mi parte. Yo solo soy receptor. Él dio gracia. ¿Y yo qué hice? Nada. Eso es gracia. Favor inmerecido. ¿Qué fui yo? Receptor. Cuando ya recibí su gracia, entonces me he dado cuenta de lo que Dios ha hecho en mí. He empezado a despertar y decir,
qué grandes cosas Dios ha hecho para mí, pero ¿cuánto le costó a usted? Solo recibirlas. Mis amados, lo que Dios nos quiere entonces hacer a través de esta carta es hacernos entender que debemos de tener seguridad y consuelo aquí en este mundo. Porque lo que Él promete lo va a cumplir. Y no estamos hablando, hermano, hemos hablado de esas herejías, ¿verdad? Que Dios te va a dar pisto, la palabra bendición la asociamos con dinero. Quítese esa venda de sus ojos, hermano. Dinero no es bendición. Dinero es un medio por el cual Dios puede proveerle para un propósito, pero no por eso significa que usted está bendecido, porque entonces usted estaría poniendo sus ojos nada más en una riqueza terrenal. Y hay hombres que no tienen dinero, pero tienen más fe que nosotros y tienen más confianza en el Señor y viven más consolados, más seguros de su vida. Miren, esos viven en paz, se acuestan tranquilos. No crean que están pensando el día de mañana, voy a ir al banco y a ver si va a haber cola. Pero ellos tienen seguridad que mañana van a comer. Y quizás van, hermano, a diario. Pero no crean que viven una vida porque tienen una confianza en que su Dios es su proveedor. La bendición no la asociamos, la palabra bendición, con signos de dólar. No. Quitémonos esa idea vaga y vana. Sí, Dios habla de bendecirnos económicamente, claro que sí, pero hay una exigencia. ¿Sabe cuál es? La obediencia. Y dentro de esa exigencia de la obediencia está el confiar en Dios, es parte de la obediencia. A creer su palabra, hacerla para mí, cumplirla. Esa es la parte que a mí me toca, ya habiendo sido receptor de lo que Él me dio, hacer. Yo solo tengo que creer y caminar como que ya tengo lo que Dios me ha prometido. Entonces, desde ya usted y yo debemos de caminar como que aquí es donde cabe esta palabra, es real. Aquí es donde usted y yo debemos de caminar como que si ya estamos ¿a dónde? En el reino de los cielos. Por eso la iglesia debe de vivir desde ya el reino de los cielos. Bajo un gobierno, sí, un no terrenal. ¿Quién lo dirige a usted? Un rey. ¿Ese rey quién es? Jesucristo. Entonces usted obedece a ese rey. Ese rey me establece mis normas de vida. Ese rey me establece quién soy. Pertenezco a él. Esas son sus promesas. Y esa es la que tenemos que nosotros atesorar. Cuando la iglesia camina así, empieza a ser luz, empieza a ser sal de la tierra. Eso es vivir en bendición, saber quiénes somos. Eso es tener, hermano, una mayor seguridad. No nos andemos preocupando si mañana, ya en septiembre, autorizan la otra moneda. Usted siempre va a comer, hermano. Hayan colones, hayan reales, hayan quetzales, hayan dólares, hayan bitcoins. Se lo garantizo que Dios siempre le va a proveer comida. Y si se inventan otra moneda, que le pongan el nombre que quieran, pero no va a ser por esa moneda que usted va a salir adelante. Es por el Dios Todopoderoso. Amén. Si monedas han habido, hermano, y si le contamos, hermano, en la historia. Ya vamos a volver al tiempo del trueque, de donde el cacao valía, hermano. Pero no es eso, hermano. Nosotros sabemos de dónde venimos. Eso es lo que debemos de tener. Es hacer, están algunos a ver cómo se va a hacer. Ya cuando empiece a verlo, así es. Está muriendo por eso, hermano. Hay gente que está preocupada. No hemos aterrizado quiénes somos. No hemos aterrizado que quien sí nos ha prometido algo y lo va a cumplir es Dios. Y miren, aquí traemos, no es que quiera meterme en la política. Los políticos prometen una y mil cosas, ¿sí o no? Así es. Cuando están establecidos ya en sus gobiernos, lo que han prometido, lo cambian. Se les olvida. Sí lo cambian, ¿o no? Y lo hacen a su favor. ¿Cómo son sus promesas? Sus promesas son mutables, porque cambian. Pero las promesas de nuestro rey son como inmutables. No cambian, correcto.
Eso es lo que nosotros debemos de creer. Reyes pasarán, hermano. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Y eso es lo que la iglesia no ha llegado a conseguir, porque la iglesia se ha vuelto religiosa, ¿verdad? Va al culto, hermano, como que va a otra cosa, a aprender lo menos posible. A la hora del mensaje se duermen. Algunos hasta son pero tan humanos, los vamos a llamar para no sentirnos mal, ¿verdad? Que vamos porque como que nos llevan dominados y manipulados, ¿verdad? Pero no creas que vamos por aprender de lo que Dios nos va a enseñar, sino por ver a otras personas, a ver si vino alguien. Y si vino alguien, hermano, ay, estuvo bonito, había la hermana, platiqué con ella, hermano, ¿y de qué predicaron? Ni saben dónde está ni San Juan 3:16. Ni quieren conocer de la palabra de Dios, ni Biblia llevan. Usted es bien pesado, hermano. Es que la realidad, hermano, necesitamos aprender, creer las verdaderas promesas escritas por parte de Dios. Aquí están, hermano. No vayamos a inventar otros pactos, otras promesas. Hermano, prométale a Dios, haga trato con Dios. Dios ya lo hizo a través de Cristo Jesús. No necesita usted estar inventando. Ay, es que yo tengo el trato, hermano, de que tal y tal cosa. Ese es un trato suyo. La Biblia nos recomienda no hacer votos apresuradamente, no es cierto. Antes de meditar, saber si lo vas a cumplir. No, puede, esto es algo serio. Quien nos prometió es Dios, entonces Él lo va a cumplir. Yo no le puedo prometer algo porque yo no puedo fallar. Y ya le falló un montón de veces. Si por parte mía fuera, hermano, yo ya, según la Escritura que dice, estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Es su misericordia que nos injertó. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios cuando le ofrece a Abraham todas esas promesas? ¿Y con qué fin le juró? Con el fin de hacerle ver: Abraham, soy Dios, el que hace salir el sol todos los días. Ese es el que te está hablando, ese es el que te está prometiendo algo, te lo voy a cumplir. Eso es lo que tenemos que creer. Si Cristo prometió vida eterna después de la muerte, ¿es real o no? Sí, no es real. Entonces, ¿por qué no se muere ya el pastor? No es la voluntad de Dios. Yo me voy a morir hasta la que Dios diga. No cuando usted diga ni cuando yo quiera. Si Dios quiere, me muero aquí. Me muero mañana. Cuando Él quiera. Lo que yo debo tener en mi corazón es que la vida eterna es real. Y que todo esto es pasajero. Pasajero, ¿no? Vean lo que dice el versículo 18. Porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, como es imposible que Dios mienta, ¿qué nos queda? Tengamos un ¿qué? Un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, la palabra asirnos aquí quiere decir agarrarnos. ¿Qué tengo que hacer yo con las promesas de Dios? Agarrarme de ellas. ¿Y qué dice? Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, yo debo de poner mi mirada, yo debo de tener mi consuelo y agarrarme ¿de qué? De las promesas que Dios ha puesto para cumplimiento en esta tierra. Aquí Dios me ha garantizado que me va a sostener. Entonces, como la esperanza que Él me ha dado es tan grande, que debe de traer a mí consuelo. ¿Qué debo de hacer? Agarrarme. ¿Qué dice el apóstol Pablo en otra de las cartas? Echemos mano ¿de qué? De la vida eterna. Echemos mano ya, desde ya, de la vida eterna. Versículo 19. Esa promesa de la cual nosotros tenemos que asirnos, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos ¿cómo? Segura. ¿Y qué más? ¿Por qué segura y firme? Porque quien la prometió no tambalea. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Aquí viene lo que el escritor quiere enseñarnos.
Es algo espiritual, no solo espiritual. Vean lo que sigue, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Para qué sirve un ancla? Para afirmar, correcto. ¿Y qué es lo que nos debe de dar esa firmeza? La esperanza que tenemos. Pero ¿a dónde se pone el ancla? Vamos a ver. Tierra firme. Amén. Gloria a Dios. Los barcos son los que usan las anclas. Hasta las lanchas tienen anclas. El pastor ha visto que llegan al puerto y las dejan así. Va que las amarran. Ese amarre es el ancla. En una lancha estoy poniendo el ejemplo más. Pero en los grandes barcos existen las anclas. Yo creo que todos las conocemos, ¿verdad? Son unas puntas de hierro en las que tienen como una flecha. Hay de diferentes formas, esa solamente es una. Estas van amarradas a algo y las tiran cuando llegan al puerto para que se afirme el ¿qué? El barco. Y aunque tambalee el mar, ¿cómo está ese barco, hermano? Ese barco no se va a mover de allí. Pero si el ancla la ponen en la arena, ¿qué pasa? Se va al barco. Aleluya. Entonces, la esperanza que usted tiene, ¿qué tiene que darle a usted? Firmeza y seguridad, ¿no? De que lo que nos ha prometido Dios en real existe. Que se va a cumplir en el tiempo en el que Él quiere. Entonces, ¿cómo voy a navegar en medio de las enfermedades? Ahí va a estar. Las enfermedades son las olas. Los problemas son las olas. El mundo es el que está tambaleando. Pero como yo tengo una esperanza, lo llamo así de, estoy firme. ¿Por qué? Porque mi alma está segura en la promesa que Dios me ha hecho. Eso es lo que el Señor quiere decir. Como ancla, dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo. El velo del cual está hablando el versículo 19 en Hebreos del capítulo 6, en el templo existía 3 lugares. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero lo vamos a volver a medio repasar. El atrio, el lugar santo, y ahí había un velo. Después del velo solo quedaba el ¿qué? El lugar santísimo. Y ahí no se podía traspasar. Pero cuando dice el versículo que penetra hasta dentro del velo, la promesa que le fue dada a usted no está en un lugar físico de la tierra, sino que está, no sé si ustedes se recuerdan cuando estudiamos en esta misma carta que Cristo traspasó los cielos. ¿Ah? ¿No se acuerdan? Busquémoslo entonces. Capítulo 5, si no me equivoco. Vamos a ver si es el 5 o si no es el 4. Ahora, cuando la palabra de Dios dice traspasó, si alguien lo encuentra, me ayuda. A lo que quiero llegar es esto, hermano, que quien nos prometió, no que quiero llegar yo, sino la palabra de Dios, quien lo que nos quiere decir es sencillo. El que nos prometió esto ya está allá, sentado a la diestra. O sea, traspasó los cielos, dice la palabra. Y eso es lo que usted y yo debemos de creer. Por eso, amados, en medio de estas circunstancias, dificultades, ¿sabe qué debemos de nosotros tener? Seguridad. ¿Qué es lo que nos faltó en medio de esa cuarentena que pusieron? Vean.
Nos faltó en el sentido de haber creído más. Sí, creímos porque no dejamos de orar, gloria sea nuestro Dios. Continuamos creyendo, continuamos predicando desde casa y todo, pero no era lo mismo. Hoy por eso, hermano, la invitación es a no tambalear, a tener seguridad de lo que hemos creído. Porque de lo contrario, hermano, caeremos en el mismo error y es un peligro. Que nosotros no lleguemos a creer. Leamos el capítulo 4, versículo 14. Era el 4:14, perdón. ¿Lo pueden leer en voz alta? Por tanto, teniendo Oiga. un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, Aleluya. retengamos nuestra profesión. Vaya, ¿qué es lo que nos está enseñando allí? Que en quien hemos creído no es un ser humano. Es alguien, hermano, que está allá de donde Él vino. Lo dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el ¿qué? O sea, él traspasó el velo. Usted puede ver el cielo, ¿verdad? Puede ver lo azul, no es que pueda ver el cielo. Jesús está más allá de lo que usted puede ver. Ese velo, eso que usted no alcanza a ver, eso que usted no alcanza a percibir, el Señor Jesús lo traspasó. Por eso dice el versículo que estamos, capítulo 6, versículo 18, que penetra hasta dentro del velo, donde, ¿quién dice el versículo 20? Donde Jesús entró por nosotros, gloria a Dios. ¿A dónde está Jesús? En la cruz del Calvario. ¿A dónde está Jesús? En el cementerio. En su trono de gloria. Algunos de los simbolismos de la iglesia tradicional hay cierto tipo de, en cuanto al simbolismo, se nos identificamos con una cruz vacía porque Cristo no está ahí. Gloria a Dios por ello. Pero no es ese el poder. Este es el verdadero poder. Jesús traspasó ese velo, dice. Allá lo decía, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aquí lo dice, donde Jesús entró por nosotros. ¿Y cómo entró? Como precursor. ¿Qué quiere decir precursor? Precursor es como un líder que va adelante. Por favor, leen en San Juan capítulo 14. ¿Qué quiere decir? Jesús fue el primero, Él va adelante. Cuando dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros, ¿cómo entró? Como precursor. Es el primero. Es lo que dijo en San Juan capítulo 14. Lee el versículo 1 en adelante, por favor, en voz alta. Ponga atención a lo que dice. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Oiga. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero oiga el siguiente versículo. Voy pues a ¿A preparar dónde? un lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero allí Jesús no había muerto. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? ¿Estaba diciendo el Señor que a preparar un lugar al cementerio iba? No, ¿por qué? Sigue leyendo. Voy pues a preparar lugar Para vosotros. el primero que iba a ir, ¿quién era? Jesús, gloria a Dios. Por eso se le llama precursor. Algunas organizaciones religiosas utilizan esa palabra hacia sus líderes, que quieren decir los que van dirigiendo, los que van adelante. A ellos les llaman precursores. Solo hay un solo precursor: Jesucristo. ¿Qué más dice? No le hemos terminado. Y si me fuere y os preparare Pero lugar, si me fuere, prepararé lugar, vendré otra vez. Oiga. Y os tomaré a mí mismo. vendré otra vez. Ahí está la promesa. Él ya llegó. ¿Cuántos sabemos que Cristo Jesús ya fue crucificado? Ya murió. Ya resucitó también. Entonces, ¿a dónde está hoy? Lee por favor capítulo 1 de Hechos. Versículo
Hechos capítulo 1. Oiga lo que dice. En la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. En voz alta, por favor. Y 10. 1, 9 y 10. Ajá. Y habiendo dicho estas cosas, viniendo... No, viéndole. Viéndolo. Viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó Aleluya. de sus ojos. Vaya, en ese momento, ¿qué está haciendo el Señor? Traspasando. Amén. Amén, gloria a Dios. Literalmente la Biblia describe que Jesús fue levantado, fue llevado al cielo. Vuélvalo a leer. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, ¿qué dice? Se iba. ¿Quién es el que va delante de usted? Jesucristo. ¿A dónde va? A la patria celestial. Amén, gloria a Dios. ¿Existe la patria celestial? Sí. ¿La nueva Jerusalén? Sí. Está descrita en el libro de Apocalipsis. Como es. No crea que es como la que Jerusalén, que a cada rato pasan bombardeando aquí. Esa es la Jerusalén terrenal. Continúe, versículo 10. Y cuando ellos, con los ojos puestos, ¿a dónde dice? Mire qué glorioso el versículo. ¿Cuántos se trasladan a esa escena en la que el Señor Jesús está dándoles indicación y diciéndole: no os toca a vosotros saber cuándo Dios va a restaurar el reino? A ustedes les toca que se vayan para Jerusalén y allá van a recibir poder. Mientras él hablaba eso, dice que, hermano, el Señor siendo levantado. Qué glorioso privilegio, ¿verdad? Ellos se quedaron como, así como nosotros nos hubiéramos quedado. Amén. El Señor hablando y nosotros viéndolo allá. Y ya cuando no lo veíamos. ¿Y ustedes qué están viendo al cielo? Les dice en el versículo 10. Entre tanto que se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Lean el 11, por favor. Los cuales también les dijeron, ponga atención a esta palabra: varones galileos, ¿por qué? Estoy en Hechos capítulo 1, versículo 11. Varones galileos, les dice, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús ya no está en la tierra, Jesús ya no está en la tumba, Jesús ya no está con ellos, sino que ¿a dónde está? El primero que fue levantado, el precursor. Terminemos el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Otro pasaje que enseña que Cristo fue llevado ¿a dónde? Entonces, ¿a dónde penetró el sacerdocio del Señor Jesucristo? ¿Por qué se está deteniendo tanto en esto, hermano? Porque eso es lo que quiere enseñar la Escritura. Quien intercede por usted no es un hombre, hermano. Quien le ha prometido a usted salvación y vida eterna, el que está de su lado, no es un hombre, es el mismo Hijo de Dios. Amén. Terminemos el estudio en el capítulo 6, versículo 20, donde dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor. Quiere decir, como el primero que llegó, el que nos dirige. ¿A dónde está? En el cielo. Él traspasó el velo. ¿Sabe que un día lo traspasaremos? Hoy nosotros traspasamos el lugar santísimo por fe, pero un día estaremos cara a cara. Terminemos. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta aquí dejemos, porque vamos a entrar a esa otra enseñanza. El tipo de sacerdocio quiere decir el tipo de intercesor que usted y yo tenemos, el tipo de mediador que tenemos. Ya vimos que el que nos prometió esas palabras no cambia. Y si Él no cambia, porque no puede mentir, ¿por qué no nos aferramos
a esas promesas. Consolémonos, hermanos, en esa palabra. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el Señor Jesucristo cumple sus promesas como Dios le cumplió la promesa a Abraham. ¿Abraham alcanzó la promesa por fe? Claro que sí. Quizás Abraham no vio esa gran nación porque él a lo mucho que llegó a ver quizás a sus nietos. Es posible, él murió. Pero